Días, chicos, bienvenidos a la clase esta semana, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien, pues agradecida y feliz, ¿verdad? Siempre por estar compartiendo, pues, nuevamente con ustedes, ¿verdad? Los saberes de la vida. Así que bienvenidos a la clase de esta semana y como ustedes pueden observar en su pantalla, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo se titula La adquisición de la competencia escrita, ¿verdad? Vamos a estar explicando y hablando, este es un tema bien importante, ¿verdad? Dentro de nuestras vidas, porque digo dentro de nuestras vidas porque nos va a servir el resto de nuestra vida, ¿verdad? En la manera en la que nosotros podamos emplear, ¿verdad? A la hora de comunicarnos, a la hora de escribir un texto, una carta, ¿verdad? De poder redactar un informe, de poder redactar un ensayo, ¿verdad? Esto nos va a servir muchísimo. Así que bienvenidos y lo invito a que prestemos muchísima atención a este tema, ¿verdad? Para poder absorber todo lo necesario. Vamos a empezar hablando, ¿verdad? Cuando nosotros chicos estamos hablando de la adquisición, ¿verdad? En una competencia escrita, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? O en muchas ocasiones es difícil poder descifrar, ¿verdad? Lo que dice un texto. Generalmente, ¿verdad? Esto se logra gracias a la forma como nosotros, ¿verdad? Presentamos el mensaje. Entonces, esto tiene que ver, ¿verdad?, con la coherencia y con el estilo que tiene ese mensaje, ¿verdad?, para poder entender lo que se nos está transmitiendo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estilo, en este caso, ¿verdad?, vamos a hablar sobre el estilo adecuado en un texto expositivo, pero antes de hablar de eso, les voy a introducir un poquito a qué se refiere cuando hablamos de estilo. El estilo, ¿verdad?, es la forma como el autor expone sus ideas y la manera como su personalidad y su conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que él tiene acerca de la lengua. Y eso se ve reflejado en los textos. Entonces, el estilo es la forma como el autor expone todas sus ideas y qué personalidad le da ese texto, ¿verdad? Ahora bien, un estilo adecuado para un texto expositivo, ¿verdad? Eso es una exposición o a la hora que usted vaya a redactar un texto expositivo, ¿verdad? Entonces, un estilo adecuado para este texto expositivo es que usted debe tener claridad, debe tener concisión, ¿verdad?, en el uso y debe tener un vocabulario variado, ¿verdad? Debe tener un léxico amplio para poder exponer acerca de ese texto. El manejo del estilo, ¿verdad?, de estos textos expositivos se caracteriza por la búsqueda de la objetividad, el rigor y la precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el léxico, ¿verdad?, el vocabulario que usted vaya a escoger debe hacerlo con gran atención y debe emplear, ¿verdad?, tecnicismos y términos, ¿verdad?, específicos de esa materia. Eso es importantísimo, ¿verdad? Igual que la sintaxis del texto expositivo. Usted tiene que elaborarla de manera clara, eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que se deben evitar, ¿verdad? Se deben evitar giros, ¿verdad? Especialmente complejos que dificulten la escritura de algún texto. Entonces, esto es muy importante. Recuerden que cuando nosotros vamos a exponer un texto expositivo, ¿verdad? Usted debe tener estilo. O sea que usted debe poner como su sello de marca, tener claridad, concisión, tener un vocabulario, ¿verdad?, variado, tener objetividad en lo que vaya a decir, presentarla con precisión y sobre todo, ¿verdad?, colocar palabras específicas sobre esa materia en la que usted va a exponer. Ahora bien, ¿qué pasa con el estilo? ¿Cuál es el estilo para un texto narrativo, verdad? Un texto narrativo, chicos, ese es cuando nosotros, pues es el manejo de un estilo, ¿verdad? En los textos narrativos y tiene que usted tener muchas posibilidades y muchas maneras de cómo manejar ese estilo. Recuerden que el estilo, pues es la marca, ¿verdad?, del autor. En este caso debe tener mucha precisión. Entonces, las cualidades, ¿verdad?, de un texto narrativo, pues es ritmo, una frase corta o larga, adjetivación, ironías y retóricas. Cuando nos estamos refiriendo, chicos, a las retóricas se refiere a un arte de
bueno, así lo podemos llamar, ¿verdad? Un arte de dar un lenguaje escrito o hablado con eficacia, ¿verdad? Donde lo único que usted quiere es deleitar, persuadir y conmover a su público. A eso se le llama retóricas, ¿verdad? Y este tipo de cualidades, ¿verdad? En un texto narrativo, perdón, ya sea el ritmo, utilizar frases cortas, largas, o las retóricas o palabras irónicas. Esto lo que nos permite es diferenciar cuál es el lenguaje del narrador, ¿verdad? Y el de cada uno de los personajes. Esto nos hace decir, ah, bueno, este es el narrador está en primera, segunda o tercera persona, los personajes, y usted ya empieza a tener características según cómo se está narrando ese texto, ¿verdad? Entonces, el estilo que debe tener un texto narrativo es usar con propiedad las preposiciones, las conjunciones, ¿verdad? Que son indispensables para poder lograr cohesión y poder tener claridad dentro de ese texto narrativo. En un texto narrativo, ¿verdad? Hay que evitar las repeticiones de palabra, ¿verdad? Hay que delimitar las frases y párrafos usando los signos de puntuación. Eso es muy importante porque recordemos que la narración, ¿verdad? Es contar algo. Entonces debemos tener claridad y debemos también tener precisión, ritmo, ¿verdad? Debemos tener el sello, que es lo que se habla, que es el estilo del autor. Ahora bien, para que nosotros, ¿verdad?, podamos o para que un texto posea estilo, debe reunir las cualidades que le voy a explicar a continuación. Pero en términos generales, ¿verdad? Se dice que cuando nosotros corregimos o la corrección, ¿verdad? Afecta a los elementos de los contenidos, tal vez la estructura, tal vez el vocabulario. Entonces, para que un texto, ¿verdad?, tenga estilo o haya adquirido la competencia correcta, escrita, perdón, debe tener coherencia, debe tener cohesión, ¿verdad? Y debe tener adecuación. Entonces, para que un texto posea estilo, ¿verdad?, debe poseer las siguientes cualidades. 1. La claridad. Cuando estamos hablando de la claridad, ¿verdad?, pues estamos hablando que se refiere a una construcción de las frases y las oraciones que lo que hacen es facilitar, ¿verdad?, la identificación de los sujetos, los predicados y los complementos, ¿verdad?, y la estructura de esa oración. Por eso, un texto con estilo debe poseer claridad, o sea que todo párrafos, oraciones, ya sea cortas y largas, debe tener una correcta estructura gramatical. Lo que eso nos va a producir es que nosotros podamos identificar fácilmente, ¿verdad?, los sujetos, los predicados, los complementos, los verbos, ¿verdad?, y toda la relación que hay entre ellos. La segunda cualidad es la precisión. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando que es la expresión, ¿verdad?, de cada idea con la palabra exacta y más conveniente. Un ejemplo podría ser, ¿verdad? Yo puedo decir, era un buen poema. Pero esa frase yo la puedo sustituir, ¿verdad?, por era un poema emotivo sentimental. Entonces, precisión es cuando nosotros, ¿verdad?, expresamos cada idea con la palabra exacta y la que más nos convenga, ¿verdad? Algo que le deje claridad, ¿verdad?, pues a los lectores en este caso, ¿verdad? Hay que ser precisos. La siguiente cualidad es la naturalidad. Cuando hablamos de naturalidad, ¿verdad?, esto supone que el texto se ubique justo entre las tendencias extremas. ¿Qué quiere decir esto? Que ni tan simple para que llegue a ser tan obvio, ¿verdad?, ni tan oscuro que sea incomprensible, o ni tan formal que parezca afectado, ni tan informal para que la gente a veces lo entiende como vulgaridad, y ni tan moderno, ¿verdad?, que está plegado de neologismos, y ni tan arcaico que es viejo, ¿verdad?, que parezca antiguo. Cuando hablamos de algo arcaico, estamos hablando de palabras, ¿verdad?, o condiciones antiguas o que ya suenan anticuadas en nuestro vocabulario. Y cuando hablamos de neologismos, ¿verdad?, que son palabras nuevas que aparecen en una lengua, ¿verdad?, y que se pueden tomar en nuestra lengua. Ahora bien, la otra cualidad es la variedad y la elegancia, que esto se refiere, ¿verdad?, a la alternancia en el uso de los periodos cortos y largos dentro de una oración, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de esta alternancia, quiere decir que se rompe la monotonía, o sea, lo mismo, ¿verdad? Y eso le da al texto más elegancia. Cuando usted rompe una monotonía, o sea, algo que ya se ha venido haciendo,
y usted lo hace de diferente manera, entonces usted le da elegancia a su texto, ¿verdad? Entonces la variedad y la elegancia dentro de un texto son el resultado, ¿verdad?, del empleo adecuado de patrones de puntuación, o sea, signos de puntuación. Entonces esto es muy importante que lo tomemos. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros para poder enriquecer nuestro vocabulario? Para nosotros, chicos, enriquecer el vocabulario, nosotros sabemos que el vocabulario de un idioma, ¿verdad?, se enriquece de diferentes maneras. Entre ellas están la formación, ¿verdad?, de nuevas palabras y la adquisición de vocablos por medio de préstamos, ¿verdad? Del mismo modo que nuevas palabras están entrando a nuestro vocabulario, como otras palabras ya dejan de emplearse y se vuelven arcaicas. Entonces, para nosotros poder enriquecer nuestro léxico, nuestro vocabulario, hay muchas formas, ¿verdad? Y otras que ya existen. Entonces, esas formas nosotros las logramos de estas tres maneras: derivación, composición y parasíntesis. Este es el proceso para que nosotros podamos enriquecer nuestro vocabulario. ¿Qué sucede cuando hablamos de derivación? Derivación consiste en añadir uno o más morfemas, ¿verdad?, al lexema, ya sea que existentes, ¿verdad? Y a esto se le llama palabras derivadas. ¿Recuerda usted cuando miramos zapato? Zapato, ¿verdad? Es la palabra que se deriva de zapato. Zapatito, zapatero, zapatería. Esto quiere decir derivación. Cuando nosotros añadimos, ¿verdad?, uno o más morfemas a ese lexema o raíz, ¿verdad?, que es la raíz ya existente, ¿verdad? Y a esto se le conocen como palabras derivadas. Luego viene la composición, que la composición consiste cuando nosotros unimos uno o más lexemas para formar una palabra. A esto se le llaman palabras compuestas. Recuerda usted como cascanueces, sacacorchos, corta uñas, sobre funda. Entonces usted agrega dos palabras, dos lexemas, ¿verdad?, para poder hacer una composición. Entonces a esto le conocemos como palabras compuestas. Y por último, que está la parasíntesis. La parasíntesis consiste en formar palabras al combinar tanto la derivación y la composición, como quinceañera, ropavejero. Entonces, esta es una de las maneras, ¿verdad?, cuando nosotros vamos enriqueciendo nuestro léxico, o sea, añadiendo a nuestro vocabulario palabras nuevas, ¿verdad?, para poder tener una correcta adquisición, ¿verdad?, de una competencia escrita. Y sobre todo, cada uno de ustedes debe tener estilo, ¿verdad? Estilo a la hora de redactar, ¿verdad? Debe tener coherencia, cohesión, claridad, debe tener rigor, ¿verdad?, sobre sus escritos. Y para esto, para poder lograr todo esto, usted debe eliminar muchos vicios del lenguaje, ¿verdad?, que son inútiles, y lo que hace, ¿verdad?, es que nuestro texto no tenga ni elegancia ni tenga variedad, mucho menos, ¿verdad?, estilo. Así que nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Vamos a estar trabajando sobre cómo podemos mejorar esto, así que esté pendiente de las asignaciones en la plataforma. Bonito día para todos y nos veremos la siguiente clase.